En Mateo capítulo 20, desde el versículo 20 hasta el 28. El título de la prédica es El servicio a los santos. ¿Todos? ¿Ya estamos? Bien. Entonces vamos todos al tiempo. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no me es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero dentro de vosotros será vuestro siervo. Porque como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Señor, te damos gracias por las palabras que te dijiste, Señor, a tus discípulos, a los que nuestro Dios había escogido para que fueran testigos de la verdad y testigos de tus palabras. Y estas palabras quedaron escritas y ahora nos ha sido revelada por el Espíritu Santo. ¿Qué quieres que nosotros hagamos, Señor? Así que te pido que unjas mis labios y me des sabiduría de tu palabra, conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra. Ayúdame, guíame por el Espíritu Santo, para que no hable por mi propia cuenta ni mi propio deseo, sino según la inspiración que tú me des, Señor, y lo que quieres hablar a los santos, les hables a su corazón, Señor, y transforme sus vidas, para que ya no viva más como se vive en este mundo, sino que se viva de acuerdo al reino de los cielos. Ayúdame, por favor, guíanos por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el orden, la síntesis. Dice: Dios trabaja, Él envió a su Hijo para que hiciera su obra, de modo que la manifestación de Jesús como Hijo del Hombre no es para ser servido, sino para servir a Dios y a los hombres. La obra de Dios en los santos es perfeccionarlos para que lleguen a ser a la imagen de Dios, a la imagen del Hijo del Hombre, para lo cual fuimos comprados por la sangre, bautizados en agua, en el nombre de Jesucristo, y recibimos la promesa del Espíritu Santo para que seamos perfeccionados en amor. Lo que exige la ley es el amar a Dios y a los hombres, es decir, servir a Dios con temor, no hacerle mal a los hombres. Pero en la verdad se sirve a Dios y a los hombres por amor, como fruto del Espíritu Santo. Los que hemos nacido de Dios, hemos nacido del agua y del Espíritu, así que somos santos. Hemos experimentado el verdadero amor, hemos nacido perfeccionados en amor, somos servidores santos. Servir a los santos es la obra del Espíritu Santo para edificar la iglesia que el Señor ama. La obra del Espíritu Santo es maravillosa. Es levantar la iglesia del Señor Jesucristo. Los servidores son los santos perfeccionados en amor. Es que cuando nosotros estamos hablando durante todo este año de los santos, pues ya poco a poco se va entendiendo un poco más acerca de qué es santo, ¿cierto? Y aún así, hay muchas personas que cuando dice que sea santo, inmediatamente se vuelve a pensar que santo es no cometer los pecados de la conducta y de la ley. Pero estamos hablando durante todo el año que ser santo es ser o haber sido apartado por Dios para la obra de Dios, al cual Dios le da una revelación, y ya por eso tiene una distinción, lo hace distinto, lo hace diferente. Nosotros somos diferentes en cuanto a todo el resto de la gente, es que nosotros tenemos la revelación del plan de Dios. ¿No les parece increíble? Saber que nosotros se nos ha dado el entendimiento
de lo que Dios planea, sin haberlo visto con nuestros ojos, por leer la Biblia y por ver la obra de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo y acompañado de poder, podemos hacer la obra de Dios teniendo un entendimiento claro. Entonces encontramos que en el mundo hay varios tipos de personas. Digamos que podríamos dividirlo en tres o cuatro máximo. Primero, los incrédulos. Sí, los que niegan a Dios. No han dicho a ellos, no hablemos, ya sabemos. Incrédulo es aquel pues que no tiene fe. Luego estarían los creyentes, ¿cierto? Luego otros serían los fieles y finalmente los santos. Entonces a la iglesia pueden llegar gente que no cree, o sea, gente que viene por primera vez y sencillamente viene a acompañarlo, o viene porque usted le simpatiza, o porque usted lo invitó, porque vino al asado, pero no cree. Entonces no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con Dios. Otro es la persona que de pronto es creyente, pero tiene su forma de creer. Dice, no, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero déjeme creer a mi manera, Él cree según él cree, o sea, tiene una especie de convicción o religión. Hay otros que serán los fieles. ¿Qué son los fieles? Los fieles son las personas creyentes que asisten fielmente, que van a todo, que se unen a la iglesia, pero no sirven. O sea, no quieren servir, sino que únicamente dicen, a mí déjeme quieto. O sea, yo voy fielmente, pero yo estoy acá. Y otros son los santos. Los santos son los preparados por Dios para hacer una obra santa con toda la gente. Entonces dentro de la gente, dentro de la iglesia, pues están los santos servidores, los que sirven a Dios santo, los que hacen ya los oficios santos. Entonces, ¿cómo lo ve uno reflejado? Lo ve uno por el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los judíos habían sido unos preparados para unos oficios, otros para otros oficios, y otros que ni siquiera tenían nada que ver con el pueblo de Israel. O sea, hay gente que no tenía nada que ver con Israel. A ellos se les llamaba gentiles o pecadores. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios, porque no conocían el plan de Dios, ni entendían eso de la sangre, los sacrificios y el servicio a Dios. Pues para ellos era nada. De hecho, por ejemplo, cuando ellos fueron trasladados de su tierra a Babilonia, entonces ellos, los babilonios que no sabían para qué eran las cosas santas, las utilizaron para otras cosas y se llenaron de enfermedades, porque no entendían qué era eso. Tuvieron que devolverlo, cuando también el arca quedó cautiva en otra parte. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban metiéndose con lo santo, con lo que es de Dios. Bien. Eso lo seguiremos viendo en el resto de las prédicas de aquí en adelante. ¿Qué es las cosas santas? Los utensilios santos, las cosas que han sido apartadas por el Señor. Porque mientras este micrófono estuvo en la tienda, pudo haber sido el micrófono para un rockero y cantaría música, o para un político, para que hable todos sus discursos y hasta carretas, pero ahorita fue comprado por sangre. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos comprados por sangre. Nuestro diezmo y nuestra ofrenda tienen la fragancia de la sangre. Algunas personas les estaba diciendo que tengan la fragancia de Cristo, quiere decir, tengan la fragancia de la sangre, santificados o purificados por la sangre de Cristo. O sea que este micrófono no me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Entonces ya tiene un destino, es un destino santo. Si usted me dice a mí, ay, pastor, por favor, ¿me puede prestar el micrófono? Que es que vamos a hacer una fiesta, necesito un micrófono. Su merced, vaya a una taberna, pida uno. Pero este es para la predicación. Sí, no puedo, me presta el púlpito, que es que viene el presidente, que viene el alcalde y necesita, no, su merced, búsquelo en un club, este es el púlpito para predicar la palabra. Es santo, o sea, es algo santo. Vuelvo y digo, santo, entonces que no comete pecado. No, es que fue apartado de este mundo para un principio. Tiene el principio, es servir a nuestro Dios. Esta casa pudo haber sido jardín hace 2 años, pero ahora está sirviendo del sitio donde nosotros nos reunimos. Entonces yo digo que es santo. Ustedes pensarían que este lugar es santo, entonces lo cuida y lo respeta como algo santo. Por eso estamos diciendo, si alguien quiere venir, ay no, pero eso no es mío. No, entienda. Ahora lo está usando el Señor. Y como lo está usando el Señor, es santo. Entonces mantengámoslo limpio, arreglado, organizado, para manifestar a Él que nosotros entendemos entre lo santo y lo inmundo, o lo vil. ¿Sí? Lo otro es vil o que no es santo. Entonces, en cuanto al servicio a los santos, nosotros tenemos que entender que hay gente que viene que sí son santos. Yo como pastor tengo que discernir entre el que es santo y el que no es santo, y yo no le digo, es que usted no es santo, sino que predico para que se santifique. La predicación de la sangre, la predicación de la palabra, es para que llegue a ser apartado. Si Dios le revela, yo digo, uy, tan bueno Dios que le dio entendimiento a tal persona, quiere decir que lo apartó de este mundo para que tenga una revelación de Dios, porque eso es lo que pasó conmigo. Y luego, teniendo esa revelación, mira a ver yo qué hago, o mira a ver usted qué hace con eso. Mi vida cambió.
Desde el día en que yo tuve revelación de Dios, desde el día que yo recibí el amor de Dios, desde el día que yo recibí el Espíritu Santo, con el tiempo me di cuenta que yo era diferente a los demás me critican. Desde mi familia me decían, ay, pero es que Danilo no volvió a ser el mismo, es que él antes recochaba y Juanita era chistosa y echaba chistes. Sí. Nuestra boca era usada para eso, nuestro cuerpo era usado para eso. Pero yo fui comprado por precio de sangre y tengo una experiencia con el Espíritu Santo que no es que me obligue el Espíritu Santo a hacer otra cosa, sino que hay un nuevo sentir, ahí tengo una nueva identidad dentro de mí, que no es que nadie me está obligando, sino que es como un motor que lo impulsa a uno a hacer lo que ya no es mío, sino la obra de Dios. Eso es lo que uno hace en la iglesia. El oficio de la iglesia es tener la palabra y el sitio para que los que el Señor llama y quiere santificar, de los muchos que uno llama, si escoge pocos, pues ya cada uno mirará de qué manera está llamando la atención de Dios para que diga, a mí, Señor, llámeme a mí, yo quiero servirte. Entonces, pero si usted no dice nada, pues el Señor no lo va a obligar a que le sirva, a que predique, a que preste su boca, a que preste sus manos, a que preste su tiempo, a que preste su hogar, su familia, nada. Pero si usted dice, Señor, yo quiero ser un cristiano de corazón, yo quiero ser un santo, quiere ser una persona apartada de corazón para servirte, mi corazón sea santo, mis oídos sean santos. Mis oídos sean santos quiere decir que yo pueda escuchar la palabra de Dios y ser sensible a tu mandamiento. ¿Sí? No quiere decir otra cosa. Ay, yo no escucho música que sea mundana. Su merced, cuando se sube al bus y se suben unos vallenatólogos ahí, usted no puede decir, apague eso porque se subió un santo. No, ustedes, ellos ni siquiera saben, se burlarán de usted y le pegaron cosas, antes más le suben, porque así pasa. Sino que uno sabe, ya antes me gustaba esa música y Jordi hoy, oh, yo quiero ser más santo de corazón, y el otro mientras tanto está, sí, pero en su corazón está, oh, yo quiero ser cristiano de corazón, porque es su corazón transformado por el Espíritu Santo. Entonces puede venir gente a la iglesia que dice, no, yo creo, sí, pero usted cree, pero en la resurrección de los muertos su merced va a ser muy diferente a un santo. Entonces, ¿quiere llevar la vida santa? Dice, ay, no, es sin pecado. No, una vida apartada para el servicio a Dios, que si es para el servicio a Dios, entonces pues va a ser cuidado por ¿quién? Por Dios. Dios lo va a cuidar, Dios va a cuidar su espíritu, le va a dar sabiduría, le va a dar dones, le va a dar gracia. Si uno dice, Señor, yo quiero servirte. Pablo también estaba sirviéndole al Señor, pero estaba matando a los que eran creyentes. Y cuando iba de camino a coger a los otros que eran creyentes verdaderos, y los iba a entregar para que fueran azotados y hasta muertos, y luego tuvo la revelación y dice que vio como un destello de luz y cayó y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quiere decir? Es, aquí estoy, ahora tú me has escogido, y le reveló todo, y él le está diciendo, a mí me ha sido dada esta revelación que ahorita está metida. Pero él no conocía, él no sabía por qué, ni siquiera por qué lo mataban y por qué terminó matando gente, pero él creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Sin embargo, el servicio a los santos es algo muy distinto a lo que se ve en este mundo. Uno puede servir a la gente, una reunión en su casa, invita a almorzar a algunas personas, usted los puede atender como quiera, ¿cierto que sí? Pero si usted invita a un santo a su casa, debería ser diferente. ¿Por qué? Porque es una persona con la que usted se va a relacionar eternamente, la va a ver eternamente. Yo me alegro mucho cuando los veo a ustedes acá. ¿Por qué? Porque yo sé que los voy a ver eternamente. ¿Qué tal que yo tuviera algo contra ustedes? Ay, me toca encontrarme con ese Rafael, esa Marisa que... No, yo los abrazo. Ay, que nos vamos a ver eternamente. Si me alegra verlos acá, pues me alegraba verlos en el reino de los cielos. Por eso estoy predicando, para que nos encontremos eternamente. ¿Cierto que sí? Y si tiene enemigos, ¿qué hace? Pues predíqueles para que no guarde odio, sino que también luego termine deseando verlos en el reino de los cielos para siempre. Pero si usted dice que ama a una persona y no le predica, usted le está diciendo directamente, te odio, no te quiero ver nunca más. Cuando usted no le predica a alguien, quiere decir es que yo no te quiero ver eternamente. Yo quiero que mientras yo me voy para el cielo, tú te vas para el infierno. Y así cortamos relación. ¿Cierto que sí? Mire, es tan diferente la forma de ver cuando uno recibe el amor de Dios y la gracia. Es tan distinta que cuando llegaron estas personas a preguntarle, Señor, nosotros queremos sentarnos en uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Usted no sabe lo que está pidiendo. ¿Acaso ustedes pueden ver del vaso que yo voy a ver y va a ser bautizados con el bautismo que voy a ser bautizado? Sí, yo puedo. El Señor le dijo,
les va a pasar eso, pero ni aún así es mío darle eso. Y ellos murieron de esa manera, dando testimonio. Beber del vaso, ¿sabe qué quiere decir? Cuando dice, ustedes pueden beber del vaso con que yo bebo. Mire, la vida de la gente es tan distinta, ¿cierto que sí? Tan distinta, unos les va dulcemente, otros la vida es una vida amarga, perseguida, llena de persecución, de vergüenza. O sea, ¿quién quiere llevar una vida angustiosa? Jesucristo fue el único que nació para llevar esa vida de trabajo. Jesús es el que vino del Padre, enviado de Dios para manifestar un camino completamente distinto al que estaba llevando toda la humanidad, los incrédulos y los religiosos. Y para que algún día todos quisiéramos o anheláramos ser como Jesús. Pero ¿quién anhela la vida de Jesús? Es que ¿quién la anhela? Hasta si lo niegan, la gente va a hablar de Jesús, ay no, ya llegó el fanático, no quieren hablar de Jesús, quieren que en las prédicas hablen de bendición, de prosperidad, pero no de la sangre de Cristo, que no hablen del servicio, que no hablen de la muerte, que no hablen, no quieren escuchar nada de eso. Resulta que detrás de todo eso hay muchas promesas que van a acontecer. Por eso la iglesia no está establecida para hablar de las cosas de este mundo, sino para hablar del mundo venidero. Pero eso no se le es revelado a todo el mundo. Entonces muchas personas llegan a la iglesia y terminan creyendo en Jesús para salvación, pero como no tienen promesa de vida eterna, no inviertan en el reino de los cielos. O sea, no invierten en su vida eterna, sino yo quiero ser salvo y ya. No, oye, pero eso es como decir que yo quiero nacer. Nosotros tuvimos una niña que no alcanzó a nacer, llegó hasta faltando 8 días para nacer y murió en el vientre de Juanita. Entonces otras personas pueden decir que reciben la palabra, que tienen vida, pero un día antes de, digámoslo así, antes de morir en este mundo, que es entrar en el reino de los cielos, su espíritu muere. Eso es lo que yo entendí con la muerte de esa niña, que hay gente que puede ser fiel, pero no fiel hasta el final. Dice, sé fiel hasta la muerte, y entonces entrarás en la vida. Pero hay gente que antes de morir ya se volvió otra vez a hacer como era antiguamente. El servicio a los santos es el servicio establecido por Dios, o sea, es la iglesia. La iglesia fue establecida para servir como Cristo nos enseñó. Cuando Él estaba diciendo, ustedes pueden beber de este vaso, es que Él vino para ser servido. No, Él vino fue para servir. Nosotros venimos a la iglesia para servir. Entonces, aquí en la iglesia, ¿quién será el mayor? No, es que el pastor es el mayor. ¿Pero por qué? Porque sirve. Él dejó todas las cosas suyas para poder servir. Yo podría estar también de domingo elevando cometa con mis hijas. Yo creo que parte de la juventud de mis hijas y de mis hijos, entre comillas, no la perdí, pero ellos piensan a veces que la perdimos porque yo no estuve haciendo lo que hacían los demás. Pero yo recibí el llamado desde antes de que ellos eran niños. Inclusive ellas pueden llegar a ser religiosas, creyendo como religión, pero llegan a su vida de fe, algún día tienen que tomar la decisión, no, verdaderamente yo voy a servir al Señor como lo hizo mi papá, como lo hizo mi mamá. De pronto ahorita hasta un tiempo nos acompañarán, pero ellas también tienen que usar su voluntad y servir a los santos también. Ahorita estamos enseñando y mi familia es servidora. Daniela sirve con el piano, con la música, y Juliana también sirve con la escuela dominical. A Juanita le ayuda también a hacer las cosas cuando tiene que hacerlas, está ayudando con lo de los... Bueno, en fin, yo quiero que participen. Oye, si estás estudiando eso, ofréceselo al Señor. Si está haciendo eso, ofrécelo. Y cuando está ofreciéndolo, aunque no vea al Señor, ¿a quién ve? A los santos, a la gente, a las personas que han sido separadas por Dios para prestar un servicio a los santos. De hecho, cuando Jesús se presentó, aunque estaba sirviendo a Dios Santo, también estaba sirviendo a los que no creían. Entonces, dentro de todo, nosotros estamos sirviendo hasta a los incrédulos, porque traer a una persona que no sea creyente y traer a la iglesia, le estamos sirviendo a los incrédulos. ¿Para qué? Para que algún día, si Dios tiene misericordia a ellos, Dios los dé su amor y les dé el Espíritu Santo, les dé los dones, les dé promesas. Entonces seríamos muy felices porque los veríamos eternamente en el cielo. Pero pues la tristeza es cuando dicen, no, yo no quiero creer. Entonces dicen, ya, su destino es diferente al mío. Cogimos por caminos distintos y eso lo decide verdaderamente es Dios. Bien, entonces cuando nosotros estamos sirviendo a los santos, tenemos que ver que Dios pensó siempre en eso, que eso era un servicio a los santos. Mire, ustedes saben, mirando la Biblia desde otro punto de vista, o desde el punto de vista de los creyentes, ¿saben para qué fue escrita la Biblia? La Biblia, no, digámoslo así, que los incrédulos la toman para sí y levantan iglesias, religiones y pueden hacer sus cosas, allá ellos, ¿sí? Pero la Biblia fue escrita y lo que está escrito fue para los santos.
La persona que se cree que es santa o que es de Dios y no lee la Biblia, digámoslo así, que está perdiendo toda la esencia de por cuál fue la escritura. Voy a darles un ejemplo. Miremos por ejemplo Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo, desde el 1 leamos. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. ¿Sí ve que dice apartado para el Evangelio? Que él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, ¿a quién le está escribiendo Pablo? Después de que habla de que él fue apartado para el Evangelio y de les escribo a los santos. A los santos. Mire, Primera de Corintios, el libro que sigue. Primera de Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el saludo, sí, el saludo. ¿A quién le está escribiendo las cartas? Que estamos diciendo para quién fue escrita la Biblia. Pablo, ¿a quién le escribió? Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ellos. O sea que los santos son los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Esta carta se la está escribiendo a los santos. Entonces usted debería decir, y yo debería decir, ¿esta carta para quién es? Para mí, que fui llamado a ser santo. Todo lo que él dice, todo lo que está hablando es dando a conocer el misterio de la revelación de la obra de Dios que había sido oculta, pero que ahorita está siendo revelada para nosotros. Miren, sigamos leyendo por ejemplo Efesios o Gálatas. Gálatas está primero que Efesios. Gálatas capítulo 1 también. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por medio del Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Corintio, gracia y paz sean de Dios de Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por los pecados de la libertad presentes y lo malo, conforme a la voluntad, a quien sea la gloria. Es Efesios, disculpe, Efesios 1. Efesios 1 y 2. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Entonces ya está nombrando él ahí está diciendo, hay santos y hay fieles. Entonces les voy a escribir a los santos y a los fieles. ¿Para qué? Para que los santos puedan hacer la obra y los fieles puedan llegar a ser transformados. Por ejemplo, esta carta para los Efesios, que dice, por ejemplo, capítulo 3, Efesios capítulo 3. Miren lo que dice: por esta causa, desde el 1, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces fíjate que está diciendo que había una revelación, ¿cierto que sí? Que a él le fue dada esa revelación que no había sido dada. Quiere decir que esa revelación lo hizo a él ¿qué? Santo.
porque él fue escogido por Dios para dar a conocer un misterio, algo que era misterioso, algo que estaba oculto, que no se había dado a conocer a los hombres, pero que le fue revelado a él. Por eso él está escribiendo esta carta a los santos, o sea, a los escogidos por Dios, para que pueda dar a conocer los misterios de Dios. Pero ¿qué visión tiene eso? ¿Cuál es el cumplimiento? ¿Por qué viene eso? ¿De dónde viene eso? Lo que pasa es esto, mire, nosotros tenemos varias cosas que hacemos aquí en la iglesia. Por ejemplo, estamos enseñando acerca del pecado, porque el pecado, también entender acerca del pecado, como mucha gente piensa que la ley es el pecado solamente, ¿y para qué es el pecado? Entonces, por medio del estudio bíblico, las personas que estuvieron escuchando el estudio del pecado, al tener más revelación, tuvieron que libertad en cuanto a la ley y el evangelio. Si su espíritu estaba siendo cautivo y estaba siendo juzgado por el diablo, entonces ahorita ya es libre, pero ahora también entiende que es el pecado, no para que tenga el temor, sino para que pueda discernir lo que es bueno para su espíritu y lo que es malo para su espíritu, porque ahorita entendemos que lo malo o dejar de hacer lo bueno también es el pecado. Entonces la gente piensa que el pecado es hacer lo malo. Si usted hace algo malo, es como un pecado, porque ya entendimos el concepto de pecado. Eso fue una obra del Espíritu Santo, que Dios dijo que cuando venga el Espíritu Santo les enseñará acerca de pecado. Y como es algo que fue prometido, pues aquí se cumplió. Los que vinieron y lo escucharon, en ellos se cumplió lo que Jesús había dicho, cuando el Espíritu Santo les enseñará acerca de pecado. Entonces cuando terminamos dijimos, amén, Señor, gracias, porque hemos tenido la revelación en cuanto a pecado. Era un estudio para preparar a los santos para hacer la obra. ¿Por qué? Porque todos fueron escogidos y necesitan tener revelación, necesitan ser capacitados para hacer un oficio santo, porque ya nosotros no estamos viviendo para nosotros. Entonces, en la medida que cada uno de nosotros va teniendo revelación acerca de algo, pues usted va a poder hacer un poquito más para su espíritu, y va a poder hacer un poquito más por el espíritu de otro, va a poder hacer un poquito más para servir a Dios, va a poder hacer un poquito más para servir a los hombres, y va a comenzar a vivir una experiencia de tener una esperanza y promesas que vienen de Dios para el mundo venidero. Esto no se trata solamente de que venga para que sea salvo y ya, no, mire, créame. Nosotros estamos llevando una vida de fe pensando ¿en qué? En la resurrección de los muertos. Si usted no cree en la vida venidera, en la resurrección de los muertos, no está en la iglesia, no está en la iglesia. O sea, no sé dónde está usted, pero la iglesia es la que tiene esa esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso decía que esto de estar así con la mano abierta, ay, no, tan lindo. No, es que estamos viendo, Señor, aquí estoy, heme aquí, o sea, ¿qué hago? Y alzo mis manos. Por eso hasta nuestras canciones dice, cuando estamos levantando, oh aleluya, porque estamos dando la bienvenida, saludándolo, que te entrego mi amor, te entrego la verdad, porque estamos alzando las manos como una señal de reverencia y de anhelo, de abrazarlo, de que me vea aquí de frente. O sea, desnudo estoy delante de ti, mi corazón está, cuando alzamos nuestros brazos, estamos desnudando nuestro corazón, delante de Él puede ver quiénes somos. Pero porque nosotros estamos llevando una vida de servicio a Dios, que servir a Dios, en este caso, según la prédica, lo que estamos estudiando es servir a los santos. Si yo, conociendo lo que conozco y no les enseño a ustedes, entonces yo no estaría prestando mi servicio santo. Si yo no les enseño a rendir el culto santo, entonces ¿cómo pueden ustedes rendir un culto que a Dios le agrade? Nosotros no estamos cantando canciones, cantamos esta canción para que la gente se sienta bien. Sí, en cierta ocasión uno necesita unas canciones que irían de primera, de segundo, para que el culto sea fluido y sea acorde, para poder guiar a la iglesia a tener un encuentro con un Dios vivo y santo, para que el culto sea santo, es decir, para que sea un culto completamente distinto a lo que ustedes se encuentran en este mundo, porque no es el culto para que los hombres se sientan bien, sino que es el culto que el Señor debe recibir. El culto en que nosotros podemos presentarnos. ¿Cómo presenta su ofrenda? Lo vamos a aprender desde la semana entrante. Las ofrendas y todo pues va a venir. Les voy a enseñar por qué dice diezmo, ofrenda de agradecimiento. ¿Por qué hay que hacer ofrenda de agradecimiento y cuándo se hace? Tengo que enseñar. ¿Por qué voto especial? ¿Y por qué otro tipo de ofrendas? Entonces, por eso vamos a hacer el sobre de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que nosotros podemos manifestar en el culto, en nuestra entrega, para que nosotros no llevemos una vida religiosa, sino verdaderamente delante de nuestro Señor. ¿Cómo va a ser el día de nuestra muerte? Que uno pensará que yo llevo una vida religiosa. Es el día que uno puede decir, Jesús, aquí estoy, heme aquí. Siempre te he dicho, heme aquí. Entonces, si me muero, mi vida te pertenece, fue comprada por tu sangre. Entonces, ¿usted muere? Dígame, ¿usted algún día va a morir? ¿Seguro?
Gracias, Marisa, sí entendió. Nosotros no morimos. ¿Quién va a experimentar la muerte aquí? El que va a experimentar la muerte no es cristiano. Porque lo que dice la Biblia es que los que duerme va a dormir. Usted no piensa, ay, me voy a morir. ¿Quiénes son los que se mueren? Los que no tienen vida, los que están muertos. Los que están muertos, morir es estar apartado o separado de Dios. Nosotros ya entendimos que muerte es estar separado de Dios. El que está separado de Dios muere eternamente, o sea, estará separado de Dios eternamente. Pero los que estamos en Cristo, cerramos nuestros ojos esperando que nos despierte como a las 6 de la mañana cuando venga por segunda vez con voz de trompeta y uno, heme aquí, Señor, aquí estoy, aquí, siempre he dicho que aquí estoy. Entonces vamos a estar dormidos en el paraíso, vamos a estar allá. A los que les gusta dormir, nos va a coger el sueño eterno hasta cuando Él venga y nos despierte. Pero mientras que estamos aquí, ¿qué estamos haciendo? Su merced, este es el mundo en el que Dios ordenó trabajar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, en el 7º día reposarás. No dijo que repose 7 días y descanse uno más. No, sino que trabaje, porque fue el mundo en el que Dios envió a trabajar a su Hijo. Es que el trabajo no fue inventado por nosotros. Es que Jesús dijo que Él venía a cumplir una misión y un trabajo. Como Él fue enviado de Dios para trabajar, entonces Él lo dijo. Juan capítulo 5, versículo 17. Juan 5, 17, ¿qué dice? Jesús le respondió, ¿cierto? Dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? ¿Eso es una realidad? ¿O es unas palabras religiosas de Jesús como que todo el mundo dice, Dios, bendiciones para ti, bendiciones? Y todo el mundo, sí, bendiciones, pero sabe, no tiene nada. Dios es amor, hermanos, Dios es amor, pero ¿cómo así que Dios es amor y dónde está? ¿Cierto? No, nosotros estamos creyendo con la experiencia de que verdaderamente sí es así. ¿Dios trabaja? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo está trabajando en usted? ¿O cómo trabaja hasta ahora? ¿O cómo trabaja Dios? Porque Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, si Él trabaja, por eso puso un sitio en el mundo donde hay que trabajar. El esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, escuche bien lo que voy a decir, nunca se lo olvide lo que estoy diciendo. Cuando el hombre fue sacado del huerto del Edén y dijo que volverás a la tierra donde fuiste tomado y con el sudor de tu trabajarás y con el sudor de tu frente ganarás el pan de la vida, no estaba diciendo solamente del trabajo, es que ellos también tenían que cultivar y hacer cosas, había que trabajar para conseguir la comida. Lo que quiere decir es que usted tendrá que trabajar por encontrar a Dios. Por encontrar el pan, o sea, el alimento que alimenta a su espíritu para volverle a dar vida. Pero ¿quién está trabajando para alimentar o darle vida a su espíritu? Dios. Nosotros, no, dentro de nosotros. No, Dios es el que da la vida, Dios es el que obra. De hecho, por ejemplo, ¿por qué Dios dijo que haya planta verde? ¿Sabe? Hablábamos con mi esposa que decía, el único color que mencionó Dios en la Biblia fue el color verde. Que dijo que haya plantas verdes, ¿sí? Y que dicen, por eso decimos que es verde, ¿no? Porque el verde significa la vida, ¿cierto? Cuando uno ve una planta verde, uno dice, está viva. Pero cuando la ve seca, ¿qué dice? Entonces, ¿está lista para qué? Si uno llega a una finca y encuentra un montón de matas secas, uno tiene por donde caminar, la coge, la amontona y la quema. Eso va a pasar en el fin del siglo o en el fin de este mundo, en el fin de la era de la gracia y de la venida del Señor Jesucristo, que todos los hombres que están muertos son como paja que se quemará. Lo que pasa es que se quemará en el infierno, que nunca podrá salir de ahí porque tiene la existencia, pero lo que está hablando es que su espíritu estaba muerto. Pero cuando dijo que haya hierba verde, que dé semilla, quiere decir es que dé fruto y que continúe su descendencia. Pero hablando de nosotros, que al reverdecer nuestro espíritu tengamos semilla para darle vida a otro, porque uno se alegra al ver la planta verde, ¿cierto que sí? Bien, entonces mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Quién es el labrador? Dios. Si usted ve con los ojos de Dios y quita un momento la vida de este mundo, la obra de Dios es crear la vida. Creó la vida, pero el príncipe de la muerte vino a matar todo lo que estaba dando vida. Entonces dijo que no morirás, y resulta que sí murió. Experimente y lo verá que no. Y murió, el espíritu del hombre murió. Ahora el hombre, ¿por qué trabaja? Para la carne. Para la carne. Para la carne que está muerta y se va a enterrar y la van a quemar. Usted mismo sabe que el día que la carne de nosotros se separe de nuestro espíritu, la carne hay que ir a quemarla
o se la comen los... Yo preferiría que la quemaran, porque la carne era eso, como la flor de la hierba, que fue un día y luego se secó, hay que quemarla. Yo no voy a sentir nada, su merced no va a sentir nada si queman su carne. A mí me preguntan, pastor, pero es que los cristianos dicen que no se pueden quemar. ¿Quién dijo? Entonces los que lo comieron los leones, ¿qué pasó? Los que quemaban el fuego en el primer siglo, le prendían antorcha y morían cantando alabanzas. No, eso no tiene nada que ver, la carne es carne. Él dijo, la carne es carne, de la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. O sea, está hablando es del espíritu, de mi vida espiritual. Cuando él dijo que está trabajando, mi padre trabaja y yo trabajo, está diciendo que él está haciendo su obra para dar vida. O sea, él quiere labrar en nosotros, quiere cultivarnos. Dice que nosotros somos como plantío de Dios, como un cultivo de Dios. Nosotros somos como cultivo, por eso la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Que parte de la semilla cayó en tal parte, que parte cayó en pedregales, entonces que unos dieron fruto y que otros no dieron fruto. O sea, la palabra en unos produce vida, en otros, como no entienden, el diablo se la lleva, entonces siguen secos y muertos. En otros que solamente vienen una vez y reciben con emoción, pero ya no profundizan más, entonces la palabra se va, o sea, la vida se va. En otros sí, nace, crece, pero como tiene tanto afán de este mundo, entonces ahogan la palabra y no le dan fruto. Pero uno que dice que lo recibió tierra fértil, dio fruto hasta 100 por uno. Entonces dio fruto para Dios. Es la alegría de Dios, es que la obra de Dios hecha en nosotros dé frutos. O sea, todo lo que Dios quiere hacer en nosotros es obrar y transformarnos. Por eso dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios es el que tiene vida. Cuando él iba camino a Jerusalén, las mujeres que iban llorando detrás de él, ay, no lloren por mí, lloren por ustedes, por sus hijos, que si eso están haciendo al leño verde, o sea, al que tiene vida, ¿qué no harán al que esté seco? Si sus hijos están secos, eso va a ser el día terrible para sus hijos. Lloren por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos. Bien, entonces nosotros estamos haciendo una obra de Dios en la iglesia, que es la obra del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Cuando ya Jesús vino, ya Dios reveló que quiere reconciliarse con nosotros, que quiere transformarnos a nosotros, que quiere obrar en nosotros, que quiere perfeccionarnos a nosotros. ¿Por qué dice perfeccionarnos? En el Antiguo Testamento había una ley, ¿cierto? Que dice: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esos dos mandamientos eran: honre a Dios, no haga esto, no haga esto, no haga, o sea, témalo, respételo, ¿cierto? Así dice en Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Mírenlo un momentico. Uy, ya pasó tanto tiempo, yo no voy ni por la mitad. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Le voy a dejar tarea para esta semana. Versículo 13. ¿Qué dice? A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Se acuerda que cuando el diablo le dijo que si tú postrado me adorares, yo te daré todas las cosas? ¿Se acuerdan? Ahí está apuntada esa cita, ahí está. Está en la síntesis. Dice que a Jehová tu Dios servirás, ¿cierto? ¿Se acuerda que cuando el diablo dijo: mira, si tú postrado me adorares, yo te daré todo esto porque a mí me fue dado? ¿Cierto que sí? ¿Qué dijo el Señor? Solo a Dios servirás, solo a Él servirás, y a Él solamente adorarás. O sea, reconocerás como Dios a quien se le sirve. Misotros lo que estamos haciendo es servir a Dios. Fuimos apartados, tenemos una revelación de Dios para que ahorita le sirvamos a Él. Nos dio a conocer sus misterios para que los demos a conocer a otro. Eso es servirlo con temor en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hacía por el temor. En el Nuevo Testamento lo hacemos por amor. En el Antiguo Testamento entonces también decía que ama a tu prójimo. ¿Ama a tu prójimo qué sería? No robe, no lo mate, no fornique, no adultere, no haga eso. O sea, amar a la gente, ¿qué era? No hacerle daño o no hacerle mal a la gente. En el Nuevo Testamento es diferente. Cuando Jesús está diciendo: ustedes pueden beber del vaso con que yo he bebido, volvemos nuevamente, y ser bautizados con el bautismo con que yo he sido bautizado, ellos dijeron: podemos. Es decir, podemos seguir llevando tu vida, podemos ser fieles hasta la muerte. Porque morir, porque Él dice que Jesús obedeció hasta la muerte, y muerte de la cruz, ¿cierto que sí? O sea, estos apóstoles que le estaban diciendo que se siente a la derecha y a la izquierda, le están diciendo: yo puedo beber de tu vaso y yo puedo también ser bautizado con el bautismo con que yo, o sea, podemos morir durmiendo, ¿cierto que sí? Sí.
¿No? Sí. ¿Se durmieron? No, dije para que se durmieran. Lo dije que dormir es morir. Morir es el que duerme, no que se duerman. Bueno, escuche. Dijo que usted puede beber del vaso que yo puedo beber. Usted puede ser cristiano de corazón para servirme a mí, tomando esa copa que a nadie le gusta, ser perseguido, que chismeen y que hablen de usted, porque desafortunadamente al que hace bien es el que le paga mal. Por eso es que dice que así es que paga el diablo a quien bien le sirve, ¿cierto? Es que nosotros estamos sirviendo a la gente. ¿Y quiénes son los más desagradecidos? Cuando no sirve. Por eso es que las personas grandes son las que sirven, porque pueden continuar. Porque hay mucha gente que persigue, hay mucha gente que critica y que estorba, y tenemos mucho problema para hacer la obra de Dios, mucho. Eso es beber del vaso de Jesús. Y ser bautizados con el bautismo que soy bautizado es abandonar este mundo para hacer la obra de Dios y ser fiel hasta la muerte, participando ya del sueño. Entonces nosotros vamos a dormir, vamos a estar en el sueño. Pero sentarnos a la derecha y a la izquierda no les da a dar por Jesús, sino a quienes está preparado por el Padre. Porque es que el Padre es el que prepara a la gente para que se pueda sentar a la altura de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo? Voy a dar un ejemplo. ¿Cómo puede uno sentarse a hablar en una mesa de médicos? Tiene uno que por lo menos estar empapado del cuento, porque uno se pone a hablar con médicos, se hablan de recetas y de nombres de enfermedades, que si me dicen, haga un resumen, yo, que murió pálido, que murió de una enfermedad toda rara, ¿y qué le recetaron? Una cosa y un nombre todo raro. Siempre dicen, ¿cierto que es así? O hablar con arquitectos. Entonces, hablar de la Biblia, cuando estoy hablando de la Biblia, hay gente que le pasa lo mismo que cuando entra a una reunión de arquitectos, se queda dormido. ¿Por qué? Porque no es su tema. Porque de pronto no tiene la capacidad de retenerlo todo. Yo entiendo, no es que no tenga interés, pero tiene que tener entendimiento, y para eso está establecida la iglesia. Mire lo que dice en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién hizo eso? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo constituir pastor a una persona, sino que Dios lo constituye. ¿Cómo lo hace? Lo llama, le da el entendimiento, le da revelación y le da ministerio. Yo lo que tengo que decir, no, yo eso que es una persona que de pronto le ofreció su vida al Señor, y el Señor tiene trato con él y le está dando algo que yo no tengo por qué impedírselo. Es porque dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, maestros, pastores, a fin de... ¿Cierto que sí? O sea que la obra como pastor, como maestro, como profeta, como evangelista, como maestro, ¿para qué es? Para perfeccionar a los que han sido apartados de este mundo para servir a Dios. Para poderles dar a conocer los misterios que estaban siendo antes ocultos, pero que ahora no fueron revelados, por su gracia. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el plan de Dios? Obrar en cada uno de nosotros para perfeccionarnos, para que lleguemos hasta la altura de la plenitud de Cristo. Que si Cristo le dice a usted, fulano, bueno, no voy a decir, no, diga su nombre, fulano, yo diría, Danilo, ¿puede beber del vaso que yo voy a beber? Si usted dice amén, hágalo, ¿cierto? Fulano, entonces usted diga su nombre. ¿Puede ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Amén. Entonces, hágalo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a escoger para que sea igual a mí.
porque vamos a perfeccionar. El Espíritu Santo obrará en esa persona que está entregándole su vida, y la iglesia está establecida para perfeccionar a esa persona a quien Dios escogió, para que pueda hacer la obra de levantar la iglesia, para que sea una iglesia viva que cumple la función que, como Cristo no está, nosotros tenemos que hacerlo: servir a los santos. Venir y decir, bueno, hay una clase a las 7 de la mañana, entonces hay una clase a las 8 de la noche, hay una clase de tal cosa, entonces va a haber esto, va a haber lo otro. ¿Para qué? Porque todo eso es para perfeccionarnos a nosotros, para que podamos hacer la obra del ministerio de Cristo, para que todos crezcamos espiritualmente. Es que, ¿saben quiénes son los que no han nacido? Entonces son incrédulos, están muertos. Pero los fieles son los que están naciendo de nuevo, que todavía no funcionan, no están haciendo algo en la iglesia, pero si algún día Dios les concede y tienen llamado, venga, sirva al Señor, entonces Dios lo capacitará. Y si usted de su voluntad está diciendo, Señor, ¿yo en qué te puedo servir? O sea, yo no sé, mira mis dones, dame algo, capacítame, enséñame, y yo lo hago. Entonces la iglesia está establecida para eso. Ustedes me dan muchas veces, pastor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? Digo, ¿qué va a hacer con eso? ¿Cierto? Entonces, ¿va a crecer su cabeza o es que lo está invirtiendo? Porque es que el conocimiento envanece, el amor edifica. Por eso nosotros fuimos edificados en amor. Mire lo que termina diciendo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Ve? Hay que seguir la verdad, o sea, hay que seguir al Espíritu Santo y saber que todo es basado en el amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyuntas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te das cuenta? Es en amor. No es el amor de la ley, es el amor del Espíritu Santo lo que perfecciona el servicio. Nosotros no podemos servir en la iglesia si no tiene amor por la obra. Por eso cuando una persona no quiere servir, uno tendría que preguntar, ¿no has recibido el amor? O sea, Jesús también te diría, oye, fulano, ¿me amas? ¿Me amas más que eso? Sí, apaciéntame eso. ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Me sirves en tal cosa? No tengo tiempo. Entonces, ¿me amas? Es lo mismo. ¿Vas a beber del vaso? Porque es que Jesús manifestó su amor por el Padre haciéndolo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, olvidándose de sí. Él no tuvo la mejor carpintería del mundo. Él tenía un trabajo como carpintero, pero fue llamado carpintero para prestar un servicio al Dios y Padre que se le reveló. Yo no sé usted qué está haciendo, que Dios lo está llamando de su oficio, no está diciendo que deje su oficio, sino sírvame, porque la obra de Dios fue como la obra de un carpintero, de tallar el espíritu de cada uno de nosotros, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, capacitarnos para hacer una obra espiritual, porque somos labranza de Dios, y el entrenamiento lo tenemos en la iglesia. Nosotros enseñamos a la gente para que crezca. Lo que yo voy sabiendo se lo voy transmitiendo a otros. Así le damos la fe a otros. A unos que están entrando, que nazcan de nuevo. A los que nacieron de nuevo, que sean llenos del Espíritu Santo. A los que son llenos del Espíritu Santo, venga, lo que ya ha aprendido, lo que ya ha enseñado, lo que usted ha recibido, ahora enséñale a otro. Por eso yo siempre miro, oye, si está expulsando demonios, ¿por qué está expulsando demonios? ¿Será que es que Dios quiere darte experiencia expulsando demonios para que ahorita tú expulses los demonios? Luego, si tienes célula en la casa y fueron a enseñar y estuviste aprendiendo, ¿no será que Dios te está experimentando, te está diciendo cómo se enseña para que tú enseñes a otro? No es para que te sientas a aprender siempre, es para que después de que, eso ya lo sé, cuando uno dice, eso ya lo sé, quiere decir entonces, ¿por qué no lo está haciendo? Ahorita que está aprendiendo es para saber cómo lo hace, para que capacite a otros. Porque esto se trata es que el cuerpo de Cristo crezca. Los que quieren servir en esto, no le estoy diciendo que si quieren, sino ya tienes el amor de Dios para que lo puedas hacer por amor, hazlo, apúntate. Si no, yo entiendo. Digamos que antes uno a veces, no, por favor, no más, es que ya está todo lleno. Es que todo el mundo quiere servir, hay mucho servidor, porque ama la iglesia. Pero vamos a poner la cartelera, no para retar, sino para que usted mismo se rete. Bueno, yo estoy sirviendo a Dios, verdaderamente estoy siendo capacitado en esta iglesia, he crecido espiritualmente, tengo amor por los santos, tengo amor por la iglesia, porque esa es la función. Mire, para medio terminar, les voy a dejar una tarea. Van a leer el libro de Daniel. ¿Sí? De Daniel. Pero mire lo que dijo Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17.
Ay, puse fue Hechos. Juan capítulo 17. Versículo 9. ¿Sí? Estamos ahí ya todos. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces fíjate, Jesús no rogó por los incrédulos, Jesús no rogó por los que no creían, sino por los creyentes, porque los que llegan a creer es porque Dios les reveló. Por eso va a ser una revelación de Dios a cada uno. Ni el mismo Jesús sabía quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda del Padre, sino aquellos a quienes va a ser revelado, o a quienes Dios les ha revelado que van a ser sus instrumentos, que se pueden sentar a su lado. Mire, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, pero ustedes van a leer todo Daniel. Bueno, tarea. Porque es que así nosotros estamos pensando en el reino de los cielos y la esperanza que nosotros tenemos. Porque es que nosotros estamos hablando de cosas que van a pasar y uno piensa que es solamente la salvación. Vamos a leer Daniel capítulo 12. 12. En la semana entrante el pastor Chum va a decir 12. ¿Listos? ¿Terminó? Él dice así. Dice, mire, ¿cómo es el título? El tiempo del fin. No podemos leer todo Daniel, pero Daniel está hablando de todas las cosas que van a pasar, ¿sí? Y también Daniel está hablando de las cosas que un día van a tener revelación. Nosotros ya tenemos una gran revelación que es Jesucristo y todo lo que ya pasó, pero falta porque acontezcan más cosas que a su debido tiempo. Solamente, escuchen, solamente los entendidos van a entender. Los que siempre han buscado, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero yo tengo que entender qué es lo que va a hacer Dios para que me revele, para que yo esté preparado para esto. Si no está despierto, no puede ayudar a nadie. Entonces muchos se perderán porque ni usted entendió, entonces no puede entrar. Y si entendió, le hubiera enseñado a otro santo. Pero mire lo que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está a la parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán. ¿Cómo dijo que los que están qué? Cierto que dice que los que están durmiendo, ¿no? No despiertan en el culto, sino que, mire que no estamos hablando por hablar. Esto es una profecía de que Dios le dio a Daniel acerca de que la gente no muere, sino que los creyentes duermen y van a ser despertados. Si usted está en la iglesia y no entiende que usted no muere, sino que duerme, está en el lugar equivocado. ¿Me comprende? Porque nosotros no estamos muertos, sino que estamos despiertos. Y el día que a la gente dice que murió, usted no dice yo no morí, sino que yo me voy a dormir. Yo lo dirá: Rafael duerme, Marisa duerme, John duerme, Elizabeth duerme, Lyndon duerme. Así cada uno de ustedes duerme. Vamos a esperar que el Señor lo despierte. Aquí está diciendo como una profecía, ¿sí? Eso es una revelación y nosotros lo estamos haciendo esperando eso. Luego dice: y muchos de los que, dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Bueno, ¿qué quiere ser usted? ¿Pasar la vergüenza y confusión? Pues yo no quiero estar confundido ni salir avergonzado. Por eso estamos levantando una iglesia para perfeccionar a los santos. Es la obra del Espíritu Santo, es capacitar a todo el mundo para que cuando llegue este día usted no sea avergonzado, que en el culto usted no sea la vergüenza para el Señor. Ay, mire eso, mire lo que hizo, porque como no entiende. Pero mire lo que dice: los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas. Su merced, ¿algo le está diciendo algo? ¿Dios le está hablando a su corazón? O léelo otra vez. Yo no sé si usted tiene sueños o no tiene sueños. Usted no sabe cómo va a ser la resurrección de los muertos. Lea 1 Corintios capítulo 15 también, para que entienda más esto.
Primera Corintios capítulo 15, para que entienda qué es la resurrección de los muertos y el mundo venidero. Si usted enseña justicia de Dios, es porque Dios le ha dado luz, brillo o revelación. Entonces, ¿cómo será en la resurrección de los muertos su espíritu? ¿Será como una estrella que nunca se apaga? ¿O será vergüenza? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? No, oiga, no, estemos preparados. Cada vez nosotros tenemos que ir creciendo, ya no sea niño, crezca, lea la Biblia, venga al estudio, predique la palabra, enseña a otros, sirva a los santos, ayúdalos a crecer, levantemos una iglesia poderosa. Si está expulsando, saque demonios, eche demonios, haga esto, predique el evangelio, porque eso es todo lo que hace la iglesia. Luego, ¿qué está diciendo? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, sella, si se cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Bueno, ¿qué estamos viviendo? No estamos viviendo el tiempo que la ciencia ha aumentado y todo el mundo corra para allá. ¿Dónde está la palabra? ¿Quién enseña? Yo le digo, en verdad, yo no me peleo la gente que tenga que... Yo no tiene que ser en mi iglesia. Primero, yo he visto iglesias que el pastor no es el servidor, sino que todo el mundo tiene que servirle al pastor. Todo el mundo pide, llegó el pastor, todo el mundo tiene miedo, pero no hacen la iglesia para servir al Señor, sino para que el pastor vea, ay, ¿el pastor le gustará eso? Pues sí, claro, uno aprueba, lo que sea, porque alguien tiene que dirigir. Pero en cuanto a eso, ¿por qué me dice a mí que si no viene pastor que tenga? No, usted está sirviendo al Señor. Todo lo que usted haga lo hace para el Señor. Ame al Señor, respete al Señor, viva para el Señor, ofrende para el Señor, traiga gente para que el Señor vea que usted, ámelo a Él, cántele a Él, órele a Él. No haga todo por un hombre, porque los hombres decepcionan, y dice la Biblia que maldito hombre confía en el hombre. Ni siquiera yo como hombre soy perfecto, soy un pastor, un miserable pecador, que lo que el Señor me ha revelado se lo revela a ustedes para que ustedes de pronto tengan una fe más grande que la mía. ¿Qué sé yo? No lo sé. Pero si Dios les concede a ustedes más entendimiento y más fe, será su capital. Ustedes entrarán en primera clase. Aquí yo veo a gente joven, Brigitte joven, Juliana, Daniela, Jessica, es más joven, nosotros, y ya John y todo, nosotros ya estamos pasando, nos queda más poquito tiempo para hacer para nuestro espíritu. Ellos pueden entrar en primera clase, leyendo más la Biblia, sirviendo más al Señor, acumularán más. ¿Cómo será su resurrección con tanta gloria que cuando los vea uno tendrá que mirarlo con ese resplandor? Porque enseñaron justicia. Yo estoy enseñando justicia aquí de lo que sé, pero no es para que se arrollen ante mí, ni que, ay, ¿qué les? No. Cada uno dice que el que crea podrá hacer esto. Esa es la cuestión de creer. ¿Qué sigue? Dice, pero tú, Daniel, cierra estas palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie. El uno, ay, yo estoy sin gafas. Dice otro lado del río, y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive y por los siglos que el tiempo que será por tiempos y la mitad del tiempo. Eso hay que entender, ¿cierto que hay que entender? Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces hay dos tipos de personas finalmente: los que entienden y los que no entienden son impíos, y los que entienden son santos, lavados, que están esperando y van a entender. Si nosotros no nos capacitamos, no entenderemos nada. Por eso le digo, usted ahorita no entiende, escriba que llegará el tiempo de los que entienden. Tenemos que orar para entender, para que no nos sorprenda la oscuridad. Y dice, para terminar, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que esperare
y llegaré a 1335 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué le prometió? La resurrección de los muertos. Entonces, pongámonos en pie, oremos para que nosotros hagamos la obra de servir a los santos. Uno no cree que capacitarse para servir a los santos indirectamente me está preparando a mí para estar despierto.